buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo, y a toda tu audiencia. Vos fuiste fiscal en un caso contra este señor que ahora está pedido en extradición por los Estados Unidos, Qasem Hijazi. Sí, yo fui fiscal coadyuvante aproximadamente en los 4 últimos meses de la investigación que inició un fiscal de Ciudad del Este. Él había pedido la ayuda de un fiscal del IVAN anticorrupción y fui designado para culminar esa investigación así. ¿Te acordás cómo se inició la causa? Si fue denuncia de alguna institución, fue de oficio, fue denuncia en particular. Entiendo que fue una denuncia de un particular, no sé si fue, no sabía decirte el nombre del denunciante, porque pasaron 15 No, años. fue hace mucho. Sí, pero entiendo que fue de un particular, finalmente se procedieron a unos allanamientos, se incautó una computadora, dinero en efectivo y mucho material probatorio, y así iniciaron ellos la investigación. Inicialmente fue imputado por lavado de dinero, evasión impositiva, violación del deber de llevar libros de comercio, declaración falsa y producción de documentos no auténticos. Casi todo el Código Finalmente Penal. fue acusado por 4 de los 5 delitos que te acabo de mencionar. Por 4 hechos punibles fue acusado. Sí. Bueno, ¿y te acordás en términos de, no jurídicos, en términos que pueda entender, digamos, una persona común, qué es lo que se llegó a comprobar que hacía este señor? Lo que se llegó Para a la comprobar fiscalía. lo que se llegó a comprobar en ese momento para la fiscalía era la remisión de dinero al exterior que no y supuestamente esa remisión de dinero era para la compra de electrodomésticos y otro tipo de mercadería que venían nuevamente a Ciudad del Este. Finalmente se acreditó que las facturas eran falsas, que efectivamente tampoco nunca se tributaron por ellas, y bueno, y ahí viene todo ese conglomerado de situaciones que convergieron en la acusación, y tiempo después me entero porque yo fui fiscal 4 meses, ni siquiera asistí a la preliminar. Después yo renuncio a la fiscalía y salgo a la profesión. Recuerdo. Y después me cupo enterarme que fueron... Bueno, pero a ver si entiendo. Él tenía una empresa que supuestamente importaba y vendía electrodomésticos. Él en realidad era un corredor cambiario, como se suele decir. Creo que también tenía una empresa, pero su empresa como tal no recuerdo si registraba un gran movimiento, un pequeño movimiento o no, ¿ok? Pero él lo que hacía era recolectar el dinero de la comunidad árabe, entiendo que era. Sí. De la comunidad árabe. Sí, él es libanés, tengo entendido. Sí, entiendo que sí. Y lo transfería al Líbano. Y supuestamente esa transferencia era realizada a fin de que después las personas que recibieran ese dinero compraran mercadería. O sea, él estaba pagando una supuesta importación. Exacto, así mismo. Y esa importación en realidad no existía. Exacto, tal cual. Ya, comprendo. Y todo ese movimiento implicaba transferencias, cuentas bancarias, giros, cartas de crédito, todo eso, digamos, no fue denunciado ni por los bancos, ni por las instituciones, ni por tributación. Guille, carta de crédito no hubo. O sea, claro, bueno, había importación. No. Claro, carta de crédito no hubo, pero sí, efectivamente, se hacía la transferencia, el dinero pasaba por un país para luego llegar al Líbano. Y decime una cosa, no participaste del juicio oral. No, yo ni de la preliminar ni del juicio oral. No sabes ya estaba en la profesión. ¿Y él fue absuelto ya en juicio oral? Entiendo que sí. O sea, fue absuelto en todas las instancias. Sí, entiendo que sí. ¿Y cómo crees que fue? Viste que siempre cuando pasan estas cosas empiezan las tiradas de pelota, ¿verdad? La fiscalía que dice teníamos las pruebas y no condenan, y el Poder Judicial y los jueces que dicen el trabajo de la fiscalía estaba mal hecho. ¿Vos te acordás si era solvente el trabajo de investigación, las pruebas? Mira, el caudal probatorio era impresionante. Importante. Te digo impresionante en el sentido del volumen, no significa que por tener un volumen tenés calidad de pruebas. Claro. Pero eran elementos, eran instrumentales contundentes que acreditaban efectivamente la no existencia de ningún tipo de operación de importación, por un lado. Por otro lado, acreditaban la efectiva transferencia del dinero, es decir, incluso se accedió a los SWIFT bancarios
O sea, como para acreditar que el dinero efectivamente se fue. ¿Quién lo giró? Lo giró él. ¿Qué es lo que vino? No vino nada. ¿Qué es lo que pasó con las facturas? Eran falsificadas. Entonces, me parece a mí que el cúmulo documental le otorgaba en ese momento un fundamento muy serio al enjuiciamiento de esta persona. Ahora, las razones que le motivaron al tribunal de sentencia no podría decirte, así como tampoco podría hablarte, porque aparentemente las pruebas ya fueron relativamente, o sea, creo que ya las pruebas comenzaron a ser amputadas incluso en la audiencia preliminar, pero no quiero pecar de irresponsable, porque Sí, no fue hace sé, mucho es un tiempo. comentario oficioso. Claro, y tampoco Sí. fuiste el fiscal principal de la causa. Exacto. Bueno, quiero compartir contigo una noticia del ámbito internacional. Sí, Imputan al presidente argentino por violación de cuarentena. sí. ¿Qué- ¿Quién diría, por una cosa así? ¿Te parece que acá podría ocurrir que imputen a un presidente en ejercicio, por ejemplo? Yo no creo, no. Difícil, ¿verdad? No creo, difícilmente, ¿verdad? Fueron imputadas personas que ejercieron su derecho a manifestarse por un delito inexistente. Sí. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Sí. Por ejemplo, Pero, ¿te parece que tendría fuerza, por ejemplo, hoy día el Ministerio Público para imputar a personas en ejercicio del poder político? lo Difícil, único que yo generalmente lo que quiero es regirme estrictamente por lo que ya pasó. por lo que son los actos efectivos del Ministerio Público. Sí. Y acá por lo menos en nuestro país puedo hablar sobre la base de lo realmente existente. Y yo encuentro que lastimosamente tenemos agentes fiscales que fueron absolutamente selectivos a la hora de formular imputaciones por violación de una cuarentena sanitaria. Ese es nuestro... Pero no solo eso, es decir, independientemente de ese nivel de selectividad, independientemente de eso que de por sí para mí ya es reprochable, Claro. de por sí ya es Ya es reprochable, grave. sí, ya es grave. Entiendo que han traspasado un umbral que no lo podrían haber hecho, porque ni siquiera respetan la inexistencia luego de un delito. Del tipo ¿Okay? penal, sí. Porque claro, del tipo Sí, penal, no, y espero... en la Argentina es distinto porque ellos sí tienen el decreto de necesidad de urgencia, que vendría a ser algo así como un decreto ley, ¿verdad? A mí me parece antirrepublicano, pero en su constitución está previsto. Claro, absolutamente. Está prevista. Acá en nuestra legislación no está prevista. Ojalá y espero que el Poder Judicial nos dé una sorpresa declarando la absolución de cualquier persona que sea sometida a un proceso por violación de la Mañana cuarentena. vamos a tener una sentencia en una de esas causas, la de María Esther Roa, así que veremos. Y Yo estaré alegando vamos ahí. a estar atentos. Fito, En serio. Fito, disculpame que te diga, yo te conozco, yo sé que sos un estudioso del derecho y sos una persona que tiene una mirada moderna y crítica del derecho penal. Si tuvieses que hacer un balance general de cuando fuiste fiscal, cuando ejercías, estuviste dentro de la institución, ¿verdad? Y bueno, 16 años después, hoy desde fuera, ¿cuáles crees que son las diferencias? ¿Cómo te parece que evolucionó? Si es que evolucionó, ¿verdad? La fiscalía en estos últimos 15 o 20 años. Yo siempre apunto mucho al factor humano, Guillermo. Siempre para mí la base de cualquier cuestionamiento es, yo creo que hay conceptos demasiado etéreos y volátiles que no los hay que mencionar como una justificación ni positiva ni negativa. Es decir, somos los seres humanos los que finalmente llevamos a cabo cierto tipo de actos y somos quienes tenemos que ser juzgados por la desatención de nuestros actos, por nuestro dolo, por nuestra negligencia o por lo que fuere. Y al ser actos voluntarios de las personas que tienen que llevar a cabo una misión, en este caso los actores de justicia que formamos parte de este repertorio, yo creo que el factor humano lastimosamente en muchísimos casos me decepciona terriblemente. Pero no me decepciona a mí porque yo espere algo del ser humano como tal. Me decepciona porque el actor de justicia lee lo mismo que yo leo, pero interpreta de una manera absolutamente impensada y lastimosamente también responde en la gran mayoría de las oportunidades, responde a intereses políticos directamente, ¿ok? O responde a un sector político. Es decir, el factor humano tiene que estar desprovisto de ese miedo, de ese temor. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de que tiene que estar desprovisto de ese temor, deberíamos comenzar a decir que los órganos de selección y los órganos de enjuiciamiento no deberían contar con la presencia de políticos.
ni quien elige a un fiscal, ni quien elige a un magistrado, ni tampoco quien lo juzga, porque finalmente entonces estamos en un círculo vicioso. El problema es bastante complejo, pero independientemente ¿Cómo se de debería eso, elegir un magistrado a tu criterio? a mi criterio, Sí. mira, hay otros países que, por ejemplo, uno tiene que desarrollar una labor jurídica, una labor judicial, una labor extrajudicial, tiene que formar parte de una escuela judicial, tiene que prepararse durante un buen tiempo y son designados finalmente, en algunos casos sé que hay un consejo de la magistratura que los designa, pero que está integrado, para darle una denominación nomás, puede ser cuerpo de abogados también, pero lo que me viene a la cabeza nomás, ¿verdad? Pero está, el sector político no forma parte de ningún organismo, ¿ok?, que tiene que elegir a los magistrados y que los tiene que juzgar. Entonces me parece que ahí nosotros ya comenzamos con el pie izquierdo. Acá lastimosamente no tenemos eso. Y lastimosamente digo también porque existen muy buenos magistrados honestos que los conozco y que son honestos no solamente en su forma de vivir, sino que son honestos en su forma de actuar jurídicamente, pero que están sometidos irremediablemente a ese vínculo con el poder político, porque fue finalmente el poder político quien los colocó en tal o cual lugar. Pero entonces es un problema del sistema. Absoluta, no solo del sistema, por eso ya hablé del factor humano, porque independientemente yo puedo ser elegido, yo fui elegido también por el poder político, es decir, las fuerzas políticas estaban representadas en el Consejo de la Magistratura, ahí estaban senadores, ahí estaban diputados, es decir, eso no cambió, eso no varió, pero luego es una decisión personal y particular de ceñirme estrictamente a la ley como la ley dicta y como la ley manda. Ahí ya es una cuestión de decisión. Primero un problema del sistema, pero dejando de lado eso y minimizando los efectos de que sea un problema del sistema, uno puede perfectamente tomar un camino absolutamente diferente. Claro, o sea, Y no estar por más que el sistema tiene muchos defectos, eternamente de estar en el cargo. claro. O sea, por más que el sistema tiene muchos defectos, a veces te desilusiona lo que hacen tus ex colegas, por decirlo así, ¿verdad? O sea, Y sí, como lo que leen la ley, ¿verdad? Y sí, lastimosamente, ¿verdad? Porque, a ver, Guillermo, vos y yo leemos el mismo código procesal penal. Sí. Igualito, o sea, yo no conozco por lo menos que haya un código procesal penal de la provincia de Filadelfia, pues no existe luego la provincia de Filadelfia, ¿verdad? Pero bueno, o sea, todos leemos lo mismo, todos nos vamos a la facultad, todos egresamos de la facultad, todos somos abogados, algunos son doctores, enhorabuena. No es muy difícil de interpretar, tampoco, pero por lo visto, uno cuando está en el cargo, bueno, definitivamente tiene demasiado apego al mismo y las resoluciones muchas veces están desprovistas de cualquier racionalidad que uno pudiera esperar. Pero el mensaje que lanzamos como actores de justicia, ¿cuál es? Es el mensaje a los futuros justiciables y es el mensaje a los justiciables también. Es el mensaje de que la justicia no se constituye hoy en día en una garantía para salvaguardar tus derechos. De que hoy la justicia puede llegar a ser el ancla al proceso del cual puede salir malherido. Bueno, casi nadie de los que entrevistamos tiene una buena imagen hoy día de la justicia, che, que ojalá en algún momento podamos mejorar esto. Y sí, es una labor entre todos. Yo creo que hay que debatir para una futura reforma constitucional. Yo lo vengo hablando siempre con muchos colegas y con muchos amigos. Habría que ver un poco si la modificación del sistema nos hace que de alguna u otra manera los actores de justicia se sientan con una libertad y no tengan tanto apego y tanto miedo en muchas oportunidades a dictar resoluciones. ¿Qué opinas del juicio por jurados? Jurado popular. ¿Cómo? ¿Qué opinas del juicio por jurado popular? Mira, yo le leo siempre al apreciado jurista y amigo doctor Marcos Con. Yo particularmente prefiero jueces de derecho. Yo prefiero jueces de derecho. Me parece a mí que no estamos preparados como sociedad, para un juicio por jurados. Nos falta mucho. Hay mucho problema de educación, hay mucho problema incluso de comprensión lectora de un texto simple, que sería llegar a comprender un delito complejo. Ojo, entiendo que los jurados solamente juzgan los hechos y los jueces aplican el derecho. No, totalmente. Pero hasta incluso en eso
hasta incluso en eso nosotros, lastimosamente la sociedad paraguaya está muy arraigada culturalmente y en nuestra idiosincrasia ciertas cuestiones que me parece que hacen imposible que juzguen incluso la existencia de un hecho de manera ¿Y imparcial. te gustaría tener, por ejemplo, Corte Constitucional y Tribunal de Casaciones separados? ¿O concentrado como se tiene hoy día? Bueno, pero hoy vos tenés una sala constitucional y una sala de casación diferente. O sea, ¿te parece que es similar el sistema en ese sentido? Sí, sí. ¿Y control constitucional difuso o concentrado? O sea, que cada juez pueda... No. Yo, esa es otra materia fabulosa, Guillermo, realmente hablando. No, cada juez tiene que hacer un control de constitucional. Difuso. Vamos a aplicar a la gente. Los jueces aplican la ley y acá en Paraguay y deciden qué dice la ley. Pero si en medio del proceso un abogado dice esta ley es inconstitucional, el juez acá no tiene atribuciones para resolver eso. Solamente la Corte Suprema tiene que pasárselo a la Corte. Exacto. En cambio, en la Argentina, por ejemplo, un juez de primera instancia dice no, esto es inconstitucional y resuelve. En todo caso, por apelación podría llegar a la Corte, ¿verdad? Así mismo, tiene esa atribución, sí. Bueno, Adolfo Marín, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo. Un gusto siempre hablar contigo, Guille. Saludos. Un abrazo. Lo escuchaste aquí en PDS.